Hoy estamos comenzando una nueva serie. Hoy comienza el mes de julio y estamos en el mes de los sufridos, ignorados, vejados, lastimados padres. Lo he dicho 10 veces aquí, lo voy a repetir. Cuando yo era niño, el mes de los padres era el mes de junio. Los comerciantes se pusieron de acuerdo. Como vieron que la gente se quedaba sin dinero después de las fiestazas que le hacían a las madres, y rodaron los comerciantes, en este único país del mundo, rodaron a los padres. Julio, no es muy rápido. Agosto, no, está bien, julio. Y nos cambiaron a los padres para julio. Pero gloria a Dios, tenemos un día. Tenemos un día. Y vamos a hablar en el día de hoy precisamente, comenzamos a hablar hoy de una serie que hemos titulado Padres Emblemáticos. Habíamos hablado primero de padres ejemplares, padres dignos de imitar, pero vamos a ver algunos padres en esta serie que están destacados en la Biblia y no precisamente por haber sido buenos padres. Están destacados para que veamos su ejemplo y no lo imitemos. De hecho, huyamos de esos ejemplos que la Biblia nos muestra. La paternidad, en sentido general, ¿verdad? Ser padre, pero en especial ser papá, y los papás que están aquí no me dejan mentir, es una tarea difícil. Es una tarea exigente. Sin embargo, te lo digo yo como padre, y sé que muchos padres que están aquí pueden atestiguar de eso, es también una actividad muy compensadora. ¿Verdad? Los papás que queremos ser papás nos sentimos plenos cuando tenemos nuestros hijos y los vemos encaminarse por la vida. No por eso deja de ser difícil, pero sí realmente es algo que podemos llevar a cabo. A veces se hace más complicado para los padres que por alguna razón no tuvieron un papá que fue un modelo, un ejemplo en sus vidas. Es complicado usted querer ser papá responsable y no haber tenido un ejemplo, no haber tenido un apoyo, no tener de hecho alguien que usted pueda ir y decir, mira papi, me está pasando esto con mis muchachos, o estoy teniendo esta situación, ¿qué tú crees? ¿Qué hago? ¿Qué tú hacías? Para aquellos que tienen la dicha o tuvieron la dicha de tener padres que fueron cercanos, padres presentes, esta tarea se hace un poquito más fácil. Ahora bien, para nosotros, lo que queremos y aspiramos a ser padres cristianos, padres en el sentido estricto bíblico, de lo que la Biblia enseña como un buen padre, tenemos un poquito de ventaja. Tenemos un poquito de ventaja. Tenemos el ejemplo del principal y mejor padre de todos, que es ¿quién? ¿Quién dijo Adán por ahí? Principal y mejor padre que es Dios, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Dios como padre. Acabamos de pasar por un proceso, ¿verdad? Donde vimos la mano de Dios sacrificando a su único, a su primogénito. Y eso por amor a cada uno de nosotros. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de lo que es un padre. Un padre que está dispuesto a sacrificar muchas veces lo que más valora en favor de otros. Los padres cristianos, entonces, teniendo ese ejemplo, tenemos una gran responsabilidad. No podemos caer cortos del ejemplo de Dios como padre. Independientemente de que mi papá, de que tu papá no haya sido un padre en el mejor sentido de la palabra. Y de hecho, una de las razones para esto es lo que dice Salmo 127:3. Es un texto que usamos aquí cuando dedicamos a los bebés. Decimos que los hijos son un regalo del Señor. Eso dice David en Salmo 127. Los hijos son un regalo del Señor y dice que son una ¿qué? Una recompensa. Entonces, los papás que estamos aquí, que tenemos hijos, hijas, debemos verlo así. Son un regalo que Dios nos ha dado. Son una recompensa que nos ha dado. ¿Y qué uno hace con un regalo? ¿Lo tira a la basura? ¿Qué uno hace cuando recibe una recompensa por algo? ¿La desecha? Uno lo atesora, uno lo usa, lo produce, lo crece, ¿verdad? Lo valora. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, y en especial tú y yo, como padres cristianos, hagamos con nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad de darles a los hijos nuestras energías, nuestra dirección. Y vamos a ver algunos elementos en un momento.
Pero esa es nuestra responsabilidad por ser regalo y recompensa de Dios. Señores, ustedes no tengo que decirlo, sabemos cómo está el mundo a nuestro alrededor. Sabemos lo difícil que es criar hijos en esta época. Lo digo porque veo a mis hijos criando, veo a muchos de los sobrinos y a muchos de ustedes. No importa que sean niños recién nacidos de 1 o 2 años, ya estén en la adolescencia. No es fácil. No es fácil. Es un reto diario. Entonces nosotros como familia cristiana, como padres cristianos, tenemos una responsabilidad, como yo decía, más que los demás, porque tenemos el ejemplo de Dios y tenemos la palabra de Dios y los ejemplos de muchos padres que están en la Biblia, que están ahí precisamente en su calidad de padre como ejemplo para nosotros. Gracias al Señor podemos, ¿verdad?, acudir a la palabra y ver qué hizo fulano o sutano en un momento en que tuvo una situación X o Y con algún hijo. Porque la palabra nos los enseña. Ahora bien, así como hay padres buenos en la Biblia, hay padres que quizás fallaron, como yo decía. Que no son un buen ejemplo. Que no son padres que nosotros vamos a querer ni que debemos imitar. Pero vamos a hablar de eso luego y lo vamos a ver en las próximas semanas. Primeramente quiero que veamos algunos de los roles que tenemos los padres cristianos a la luz de la palabra. El primero es ser un guía y un modelo. Tú y yo como padres cristianos tenemos que ser ejemplos de fe, de obediencia, de amor, de compromiso a Dios y a las enseñanzas que Dios nos da. Ser guías, ser modelos. Lo segundo es que debemos ser discipuladores de nuestros hijos. Debemos convertirnos en líderes espirituales. Todo el conocimiento, ¿verdad?, teórico y práctico de la palabra de Dios debemos pasarlo a nuestros hijos. Los principios bíblicos debemos modelar a nuestros hijos una vida de apegamiento a la palabra. Hacer las cosas como Dios indica a través de su palabra. Debemos de también vivir según las normas, ¿verdad?, y principios y valores morales que la palabra nos enseña. Entonces no es solamente leerlo y leérselo, sino también hacer lo que ellos lo practiquen. El tercero es una palabra media inventada, pero también válida. Aparte de ser discipuladores, somos disciplinadores. Nosotros tenemos una responsabilidad de corregir a nuestros hijos con amor, con sabiduría, siempre teniendo como referencia la palabra del Señor. Tenemos que también enseñarles a obedecer y a tomar las decisiones correctas. La Biblia dice que Dios es un buen padre que nos ama, pero que como todo buen padre, ¿qué hace con sus hijos cuando desobedecen? Dios al que ama, corrige, disciplina, ¿verdad? Castiga es otra versión. Pero Dios al que ama, disciplina. Somos también los padres bíblicos intercesores. Debemos de interceder en oración por nuestros hijos y debemos enseñarle a ellos también a orar, a depender de Dios. Yo digo y repito, no es tarea fácil. No podemos hacer esto solos sin la ayuda de Dios. Necesitamos interceder. Y por último, no porque sea menos importante, los padres cristianos, padres bíblicos, debemos ser proveedores. ¿Qué padre al que su hijo le pide pan le da qué? Una piedra. O al que le pide un filete, sirloin, un T-bone, ¿verdad? Porque hay hijos así. Tengo un hijo, no voy a decir su nombre, una vez veníamos de un viaje y digo, vamos a comer algo, mi hijo, aquí en el aeropuerto, que sé yo qué. Yo pedí una cosita, una carnita, él pidió una fuñenda. Él no estaba pagando cuando es. Pero me la he quitado con los años. Todavía anoche me la estaba quitando. Pero el padre quiere proveer para sus hijos. Tiene esa responsabilidad. El padre es responsable, provee para los suyos. Bien, rápidamente varios versículos que nos hablan entonces de algunas de estas características. El primero de Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las instrucciones que recibimos de Dios, los mandamientos, la guía que recibimos de Dios, debemos repetir a nuestros hijos continuamente. A tiempo
y fuera de tiempo. Cuando ellos quieran escucharnos y cuando no nos quieran escuchar. No, está bien, está bien. No, escúchame. Dice Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. La Reina Valera, que ustedes conocen mejor, dice, instruye al niño en su camino y luego, cuando esté grandecito, no se va a apartar. Bien, amén. Pero ese es ese versículo, para que entiendan. Entonces, tenemos esa responsabilidad de instruir en el camino correcto. Y dice Efesios 6:1 y 4, dice, hijos obedezcan a sus padres. Recuerden, esto es una calle de doble vía. Estamos hablando a los padres, pero algunos padres somos hijos también, ¿verdad? Y algunos hijos que están aquí que no son padres son hijos. ¿Me entienden? Entonces, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Ahora, dice el versículo 4 de Efesios, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Vi a una hija por ahí dándole unos topecitos a sus padres. No voy a decir quién fue, pero David. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, palabra operativa en este versículo dice que críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ese término ahí, críenlos, en su origen, en la palabra base en el griego, es la misma palabra que se usa en Efesios 6:9 cuando habla de que el hombre debe alimentar su cuerpo, de que el hombre debe alimentar a su esposa, de que el hombre debe nutrir. Entonces no es criarlo de que estén por ahí realengo. ¿Y tu hijo? No, yo no sé, anda por ahí. Él se cría solo. He oído papás que dicen eso. Tenemos una responsabilidad de criar responsablemente. Y esa crianza, como yo decía, es alimentar, es nutrir, es teniendo una atención y un cuidado especial para nuestros hijos. Amén. Entonces, resumiendo todo eso, un padre bíblico es entonces aquel que busca la guía de Dios, vive una vida de integridad y ama a su familia y es ejemplo para sus hijos. Si queremos ser padres bíblicos, esa es más o menos la fórmula. Los que aún no son padres, vayan tomando ideas. Los que ya somos padres, veámonos en ese espejo y veamos dónde hemos ido haciéndolo bien y dónde hemos ido fallando. Dónde tenemos oportunidades para mejorar en nuestro comportamiento y nuestras actitudes de cara a lo que la palabra dice e instruye que debe ser un padre en el sentido bíblico de la palabra. Esa debe ser nuestra aspiración como papás. Ser padres bíblicos. Como yo decía ahorita, la Biblia está llena de ejemplos y vamos a ver varios de esos en esta serie, en los próximos 3 domingos después de este. Vamos a ver también ejemplos de algunos padres de que no fueron, ¿verdad?, los mejores padres en el sentido bíblico. Conociendo la palabra, conociendo lo que Dios manda, no lo hicieron. Y vamos a ver que hubo consecuencias. No que dejaron de hacer su responsabilidad y no pagaron las consecuencias. La pagaron ellos, la pagaron sus hijos. Y así como cuando uno hace las cosas bien con sus hijos, que eso se multiplica por las generaciones, a estos padres también ese efecto negativo rodó e impactó muchas generaciones futuras. Tanto los unos como los otros, vamos a ver que nos proporcionan lecciones muy valiosas y nos ayudan y nos enfocan para entender que es un padre emblemático. Y el emblemático, de nuevo, lo repito, no es simplemente porque haya sido un padre bueno, puede ser un padre emblemático que no hizo lo que tenía que hacer. Hoy vamos a comenzar entonces la serie. Esa era la introducción. Hoy vamos a comenzar la serie viendo un personaje que algunos dirían que fue predicador, constructor, ganadero, navegante y hasta explorador. Oiga, un papá full. ¿Quién no quiere un papá con todas esas cualidades? Predicador, constructor, ganadero, navegante, explorador. ¿Quién? Faltó decir algo de los indios ahí que no lo podíamos decir, ¿verdad?
¿Qué padre conocemos que fue todas esas cosas? Predicó 120 años. Construyó 120 años. Fue ganadero como por 3 o 4 días en lo que los animales llegaban y se subían al barco. Después fue navegante por un año. Y luego, cuando salieron de ahí, se convirtió en explorador. Todas esas cualidades las tuvo nuestro querido Noé. Pero Noé, más que todas esas cosas, fue un ejemplo de fe, obediencia, liderazgo y autoridad. Y esas son las cualidades que quisiera que veamos en el día de hoy sobre Noé. No se preocupen, comenzamos tarde, duramos un tiempito en la Santa Cena, le vamos a dar para allá como si estuviéramos en el arca navegando. Nada, miren, la historia de Noé es interesante. Noé, ustedes saben lo que hizo Noé, ¿verdad? El gran logro de Noé, ¿cuál fue? Obedeció a Dios, que le dijo, mira, yo voy a destruir este asunto. Esta gente se ha salido de control, vamos a acabar con todo. Te voy a salvar la vida a ti y a tu familia. Tus hijos, sus esposas, tu esposa y tú. 8 personas van a sobrevivir a este cataclismo, a este diluvio que yo voy a desatar sobre la tierra. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque la gente se está portando mal. Simplemente se han desacatado. No, honestamente, la gente estaba que no le importaba nada. Así Noé, a la tierna edad de 500 años, comenzó a construir esta embarcación. Y vemos que no era una tarea fácil. Para los que no tienen como una idea de la dimensión de lo que era el arca, esta es una representación bastante cercana a las dimensiones del arca que Noé construyó. No sé si se fijan, pero en la foto de allá, de la derecha de ustedes, abajo, de donde está como lo que es la quilla del barco, donde está ese puntico rojo, ¿ven ese círculo rojo? Ese es el tamaño de un hombre. Eso es un hombre ahí abajo. Esa era el arca. Muchos creen que era un barquito de papel, una cuestión rara, hecho con maderita, no sé qué cosa. Mis hermanos, esa fue la tarea que el Señor le encomendó a Noé. Construye un barco para que se salve tu familia y se salven 2 de cada especie de animales. Estamos organizando un viaje para Kentucky para ir a ese museo, así que lo que quieran se anotan. Se llama la experiencia del arca, The Ark Experience. Está en Kentucky. Y no fried chicken, por si acaso. Bien. Amén. Vamos a leer entonces este pasaje de Génesis para tener la idea completa. Yo sé que aquí todos conocen la historia de Noé, del arca, etcétera, etcétera, pero por si acaso vamos a refrescarla. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Ahí comenzó el lío. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra toda esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, ahí estaban los dinosaurios, a los animales pequeños, debió llevarse unos cuantos más, pero está bien, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé tenía comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Hay que darle ese detalle a los yoleros de Miche y de esos lados. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco, tú y tu mujer, tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti. Van a venir, no hay que irlo a buscar. Vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces, termina el pasaje diciendo: Noé hizo lo mejor que pudo. Noé trató de hacerle caso a Dios, pero había poca mano de obra. Noé quiso, pero como que tú vas a destruir el mundo con agua, yo no lo creo. Versículo 22 dice: Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. No titubeó. Si tenía preguntas, no las hizo. Simplemente se limitó a hacer todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Noé había tenido a sus hijos, ¿verdad?, que ya para esta época estaban grandecitos, estaban fuertes y podían ayudar. Noé había tenido a sus hijos cuando tenía como unos 500 años. A esa edad comenzó Noé a procrear, para esas edades. Si lo calculamos en años de perro, podemos hacer la matemática rápidamente ahí. ¿A cómo es el año de humano? 7. Alguien que calcule rapidito. ¿Cuánto da eso? Eso da como 70 años. Sí. Entonces a los 70 años fue que Noé comenzó a tener hijos. Para que ustedes vean, alguien nos quería acabar a los viejitos el otro día diciendo que ya la vida dura hasta los 70. Digo, ¿cómo, mi hermano? Espérate. Me mataron, me están quitando años. Me quedan 7. Me asusté. Pero Noé tuvo a esos muchachos a los 70 años, vamos a decirlo en años normales, pero eran 500. De hecho, leyendo esto, Gladys y yo estábamos hablando esta mañana y decíamos que quizás sería bueno tener más nietos, ¿verdad? En serio, en serio. Oiga, definitivamente no hay respeto para los mayores. Vamos a hacer la coalición domingo con los hermanos de edad ya. Pero, o sea, ese era el plan de Noé, ese era el plan de Dios para Noé. Tener sus hijos, y Dios sabía que esa labor, porque nadie más iba a ayudar, la iba a hacer Noé con Sem, Cam y Jafet. Las esposas, la de Noé, la de sus hijos, para llevarles comida, llevarles agua. Pero la labor dura y difícil la hizo él con sus hijos. Ellos se integraron como familia, Noé con sus hijos, a este gran proyecto que Dios le estaba encomendando. Y nosotros hoy vivimos en una sociedad que está un poquito complicada, como yo decía. El Señor lo dijo en Lucas 17. Y será como en los tiempos de Noé. Tú y yo, aunque no nos demos cuenta y lo pasemos por alto de vez en cuando, vivimos en una época muy similar donde todo lo que se hacía, lo que se mal hacía en esa época está sucediendo hoy. Casándose, dándose en casamiento, haciendo esto, haciendo desacato, haciendo lo otro, rebelándose. Todo eso está pasando hoy. Sin embargo, el contexto para ti y para mí es diferente. Por un lado, tenemos la palabra de Dios, tenemos las lecciones que hemos visto que la palabra de Dios nos enseña, y tenemos también instrucción, como la que estamos viendo en el día de hoy, de personas que nos quieren guiar a que seamos padres en el más estricto sentido bíblico. A que usemos las escrituras y los buenos ejemplos para ser padres como Dios quiere que seamos. Y lo interesante es que Noé no fue un superdotado.
¿verdad? Noé no era un superhéroe. No era un hombre común y corriente como tú y yo. La gran diferencia es que Noé era un hombre, como dice la misma palabra que leímos, justo. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre dispuesto a seguir al pie de la letra los designios, ¿verdad? Las instrucciones de Dios. Noé fue alguien quien en tiempo de crisis moral pudo sacar adelante a su familia. Y su decisión los llevó a ser la única familia sobreviviente de la destrucción que Dios trajo sobre la tierra. Por él aceptar lo que aceptó, Dios entonces le permitió vivir, sobrevivir y ser quienes se encargaran de repoblar la tierra luego del diluvio. 4 características entonces, como decíamos en el título, se destacan de Noé. La primera de ellas es la fe. Noé era un hombre de fe. Entonces tú y yo como padres bíblicos debemos modelar convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Padres bíblicos, padres que queremos dar y ser ejemplo para nuestros hijos, debemos de tener firmes convicciones. Debemos creer en algo y no en cualquier cosa. Debemos tener fe y esa fe tiene que estar depositada en Dios. Creer que Dios quiere lo mejor para nosotros y para nuestra descendencia. Creer que Dios realmente hace las cosas con un plan que aunque nosotros no lo sepamos, no lo entendamos, Él sí lo sabe. Dios tiene ese gran privilegio, ¿verdad? De que no está limitado por el tiempo. Conoce pasado, presente, futuro. Entonces, cuando Dios nos manda por ahí, tengamos fe. Hagamos de caso a Dios. El Señor les dijo a Noé, voy a destruir esto. Y Noé dijo, no, pero dame un chance. Vamos a ver si aparece un justo. Esa es otra historia, ¿verdad? Vamos a ver si aparece alguien, al que sea 5 o 10. Vamos a ver si aparece alguien aparte de mí en este grupo de gente. Digo, no, tu familia. Y lo vas a hacer de esta y esta manera. Pregunta para ti y para mí, padre que estás aquí hoy y que nos queremos ver reflejados en el ejemplo de Noé. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en medio de este mundo malvado y perverso? Tenemos convicciones firmes. Creemos en Dios, tenemos fe en Dios. Y modelamos eso a nuestros hijos. Nuestros hijos pueden decir, si yo veo a un papá, yo tengo un papá que yo sé que cuando la cosa se ha puesto difícil, cuando él se queda sin trabajo, él lo coge chilling porque él sabe que Dios, como dicen los gringos, tiene su espalda. Dios tiene cuidado de él y de nosotros. O tengo un papá que cuando se queda sin trabajo, o cuando le chocan el carro, o cuando se va el agua, cuando se va la luz, se desmorona. La gran pregunta es, ¿le creemos a Dios? ¿Tenemos fe en Dios? Un padre bíblico entonces debe demostrar fe en Dios y enseñar a sus hijos a confiar y hacer caso de las instrucciones de su Padre Celestial. Hebreos 11:7, el capítulo de la fe, destaca a Noé diciendo lo siguiente: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fe, 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 obediencia, fe. Ese fue Noé. Hablando de obediencia, esa es una segunda cualidad de un padre bíblico, un padre que quiere hacer las cosas como Dios le indica que las debe hacer. Los padres bíblicos están atentos ¿para qué? Para escuchar y obedecer a la voz de Dios. Si te quieres llamar padre según lo que dice la Biblia, que es un padre bíblico, debes escuchar la voz de Dios, pero no solamente escuchar, si yo te escucho, Señor, y debemos de obedecer, de hacer las cosas que Dios dice que debemos de llevar a cabo. Este era un asunto difícil para Noé. Él escuchaba perfectamente la voz de Dios. El llevarlo a materializar lo que Dios le estaba diciendo se convertía en un reto.
Pero había una sociedad, como yo decía ahorita, que estaba en pleno desenfreno. Él iba en contra de la corriente. Lo normal en ese momento, ¿qué era? Ser violento, ser corrupto, ser promiscuo, ser bebedor, ser mujeriego, ser gastador, ser abusador. Cualquier coincidencia con lo que conocemos de la vida actual, ¿verdad? Pero en contra de eso iba Noé. En contra de eso él iba. Sin embargo, como leímos, dice Génesis 6:22, Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Entonces la obediencia es clave para poder recibir la bendición de Dios y para poderla transmitir a nuestros hijos. Noé se llevó exactamente de las instrucciones que aparecen ahí mismo en el versículo 14 y 16. Mira, la madera de tal, la vas a hacer de tanto codo, de tanto de ancho, de tal. La foto que vimos está hecha en base a las instrucciones que recibió Noé. Ese era el barco. Ese era el arca de Noé. Entonces, como padre bíblico, tú y yo debemos ser obedientes a Dios para manifestar congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso es un elemento que no puede ser negociado. Lo tercero fue que Noé tuvo y mostró liderazgo. Los padres bíblicos tienen la visión de liderar y proteger a su familia, enseñando valores y preparando a sus hijos, a su familia, para los desafíos de la vida. Hablamos mucho de liderazgo, ¿verdad? Una de las definiciones que más hemos usado del liderazgo es influencia. Y liderazgo en el sentido bíblico también es mostrar, ¿verdad? Liderar con el ejemplo. Demostrarlo con nuestras acciones. Génesis 6:5 dice, lo que la gente pensaba o imaginaba era generalmente malo. Ese era el tipo de liderazgo que había en ese momento en el mundo. Acciones malas, las personas que estaban liderando a los demás a hacer lo malo. Y como dije hace un momentito, Noé tenía que ir en contra de la corriente de ese modus operandi que había, que era el comúnmente aceptado. Solamente 8 personas de esas, de toda la población que había en el mundo en ese momento, iban en contra de la corriente. Y 7 de ellas estaban bajo el liderazgo de Noé. El liderazgo requiere también entonces tener visión, como decíamos hace un momentito, en las cualidades de la definición del rol de padres de la Biblia o padres bíblicos. El liderazgo lleva visión. Y Noé tuvo esa visión. El Señor le dijo, mira, va a pasar esto, hazte un barco y después que pase eso, tú vas a hacer esto. Noé automáticamente tradujo esas palabras del Señor, esas instrucciones de Dios en una visión que él pudo elaborar y que fue su motivador para hacer lo que él hizo. Noé duró el tiempo que duró, 100, 120 años construyendo el arca, porque tenía una visión de redención, tenía una visión de salvación, tenía una visión de futuro para su familia. Muchas veces como padres nosotros fallamos porque no nos preocupamos de tener una visión de qué va a pasar con mis hijos, con mi familia de aquí a 5, a 10, a 20 años. Conozco muchos papás que cuando los hijos se van de la casa dicen, bueno, ya yo crié. Que no vengan para atrás a fuñir, que no vengan a estar preguntando y embromar. No, no, no. Ya usted se casó, ya usted se fue. Es más, si no te casaste y te fuiste, ya te fuiste. Ya yo crié, ya yo acabé. Algo que mi esposa y yo no hemos dado cuenta, y hay 2 de mis hijos aquí en esta mañana, es que nunca uno deja de ser papá. Seguimos siendo padres hasta el día que ya no estamos. La influencia de un padre presente en la vida de sus hijos es algo que no tiene precio. Les doy un corto testimonio. Si yo estoy parado aquí en esta mañana hablando con ustedes y si he vivido la vida que he vivido hasta este punto, se debe en gran parte a la intercesión, como hablábamos ahorita, de un padre o de una madre, en el caso mío, que al día de hoy sigue orando por mí. Con 90 años, ella me dice, sí, mi hijo, estoy orando por ti, por esto, por esto, por esto. O sea, me da una lista, una letanía de cosas por las cuales ella está orando por mí, de la cual 4 o 5 de ellas
reflejan exactamente la situación que yo tengo en el momento. No se los reveló ni carne ni sangre. Tú y yo, papá, ¿verdad? Papás cristianos, padres en sentido general, tenemos que estar ¿verdad? En oración, velando por nuestros hijos. Tenemos que estar ejerciendo ese liderazgo con nuestro ejemplo, teniendo esa visión de futuro para nuestros hijos. Los padres con visión son aquellos que pueden ver a futuro su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus bisnietos y todas las generaciones que vengan por acá. Si le pido que levanten la mano, ¿a cuántos están aquí hoy gracias a un abuelo o un bisabuelo que fue el creyente en su familia? Sé que va a haber varios que van a levantar la mano. Tenemos esa herencia de fe que viene desde varias generaciones atrás. Gracias al liderazgo, gracias a la visión que tuvieron nuestros ancestros. Por último, Noé tenía, al igual que nosotros debemos aspirar, poseía esta cualidad que era el tener autoridad. Es importante tener fe, ¿verdad? Es importante tener y ser obedientes a Dios. Es importante también tener liderazgo, tener visión. Pero si no tenemos y coronamos eso con tener carácter, tener autoridad sobre nuestros hijos, todo lo demás se puede echar a perder. Todo lo demás puede ser en algún momento insuficiente. Los padres bíblicos ejercen autoridad sobre sus hijos con amor, pero buscando, es responsabilidad, pero buscando su bienestar. Repito, padres bíblicos ejercen su autoridad sobre sus hijos con amor y responsabilidad, buscando su bienestar. ¿Por qué es importante que tú y yo como padres podamos ejercer autoridad sobre nuestros hijos? Piénsalo un momentito. Si no tenemos autoridad, si nuestros hijos no nos respetan, ¿cuál va a ser su vida? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo se van a encaminar en la vida? No es suficiente con que nuestros hijos un día digan, te voy a complacer, como yo oigo a muchos hijos diciendo, te voy a complacer, o para que no me sigas fuñendo, voy a hacer tal o cual cosa. Pero la decisión la están tomando ellos, de verdad, lo voy a hacer porque para que no me fuñan más. La autoridad la ejerce el Padre. Así como Dios tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestra vida, la autoridad principal la ejerce el papá. Encontramos en la palabra varios ejemplos de que nos dice claramente que somos guías espirituales, de que somos sacerdotes sobre nuestras familias, de que tenemos que ser esos que ejercen autoridad, claro, con amor, con responsabilidad, mostrando un ejemplo de obediencia, con paciencia, con perseverancia, pero manteniendo la autoridad. La autoridad no es algo que se obtiene por nombramiento o por posición o por el título de que yo soy papá. ¿Verdad? Hemos pasado por ahí. Papá, que quiero ir a tal sitio. No. ¿Por qué no? Porque yo dije que no. Todos vivimos eso. Algunos padres que están aquí se ríen porque ese es como su estribillo todavía. Porque yo dije que no, yo soy el que mando. No es así. Es la verdad, pero no es la forma de hacerlo. ¿Verdad? No se obtiene por nombramiento o posición, sino que es algo que se construye con una vida de integridad. Una vida que da el ejemplo. Algo interesante con respecto a la autoridad de Noé, no aparece en ninguna parte de la Biblia que los hijos de Noé dijeron, ay no, yo no voy a trabajar en eso. Que yo, miren, mis hijos, Dios dijo esto, vamos a hacer esto. Papá, no. Ellos obedecieron ciegamente, responsablemente a Noé. ¿Por qué? Porque era un padre que había demostrado que él era merecedor de ejercer esa autoridad que él, a través de Dios, tenía sobre ellos. Sus hijos sabían que Noé era un padre en quien podían confiar, a alguien en quien podían seguir a donde él los guiara. Ellos no tenían ninguna duda de que lo que Noé estaba haciendo lo hacía porque Dios le había hablado y porque por ahí era que Dios lo quería. Ellos estaban convencidos y confiados de que el plan de Noé era para su bienestar. No había
duda. Y la pregunta para ti, padre, que estás aquí en esta mañana, ¿pueden tus hijos decir eso mismo de ti? Cuando tú le dices, vamos por aquí, o vamos allí, o vamos a hacer esto, o su mamá y yo hablamos y tenemos este plan. En nuestra familia hemos tenido varias instancias a través de los años donde tuvimos que reunirnos como familia y decir, esto era así ahora, va a ser así de aquí en adelante. Cambio de planes. Por la razón que fuera, en algún momento económica, en algún momento de reubicación, lo que fuera, pero era una información que era dada con autoridad y en la mayoría de los casos, salvo uno que otro medio rebelde que había, era acatada esa disposición. Se les explicaba, se les decía. Noé hizo exactamente eso, les explicó, Dios me dio este encargo, Él va a destruir la tierra, nos vamos a salvar nosotros y un bojote de animales. Vamos a construir un barco. ¿Le dimos? Le damos, papá. No hubo vuelta floja, no hubo mucha pregunta. Muchas veces nosotros no tenemos esa respuesta porque no nos hemos ganado con nuestra autoridad, con nuestro comportamiento, la autoridad que se supone que tengamos como padre. Bien, quiero entonces concluir haciendo algunas preguntas a los padres que estamos aquí. Y las madres que quieran enrolarse también lo pueden hacer. Pero ya ustedes tuvieron su chance en mayo. Pero vamos a escuchar las preguntas. ¿Cómo nos autoevaluamos en base a estos 4 elementos que hemos visto hoy en nuestra condición de padres? ¿Compartimos esos elementos con Noé? ¿Podemos obtener resultados similares a los que obtuvo Noé? Tú y yo le haríamos honor al refrán que dice, de tal palo, no se vaya, de tal palo, tal astilla. O para nuestros hermanos gringos que están aquí, el refrán en inglés, ¿cómo que dice? The apple. Exactamente, el tree. Yo sé inglés. The apple doesn't fall far from the tree. La manzana no cae muy lejos del árbol. ¿Verdad? No es como un aguacate desacatado que tenemos en mi casa ahora y unos mangos ahí. No voy al aguacate por allá. Entonces, ¿podemos decir eso? La gente que ve a nuestros hijos va a decir de tal palo, tal astilla. El Señor habló de esto en Lucas 6:44. Dice, el árbol se identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. El árbol se identifica por su fruto. Padre que estás aquí esta mañana, ¿cuáles son tus frutos y cómo se reflejan esto en y a través de tus hijos? Necesitamos, a la luz de la Biblia, convertirnos en padres que demos fruto perdurable. Fruto que dé semilla que se siembre una y otra y otra y otra vez. Y que por muchos años, siglos quizás, haya árboles, haya frutos que nazcan de nuestro árbol, de nuestro fruto. Este ejemplo de Noé es bien importante para nosotros. Y como les decía, estamos apenas comenzando la serie. En la próxima semana veremos otros ejemplos, pero es importante que tomemos, ¿verdad?, de manera seria este ejemplo que vemos en Noé. Cierro con esta cita de N.T. Wright, hablando de Noé. Dice, cuando confiamos en Dios, basándonos en lo que sabemos de Él, actuamos de acuerdo con su voluntad. Es la fe que Dios elogia y que se requiere para agradarle. Noé ejemplifica esta fe, este tipo de confianza obediente. Todo lo que Noé tuvo que hacer fue obedecer a Dios. Y aunque tuvo preguntas para las que no tenía respuesta, Noé eligió confiar en Dios. Y mi pregunta final para ti, padre que me escuchas, ¿confías tú en Dios? ¿Confías tú en Dios como tu padre? ¿Confías tú en Dios
que es el que te puede transformar, el que te puede hacer un padre en el sentido bíblico, un padre emblemático en el buen sentido. Si tu confianza está puesta en otra parte, en tu dinero, en tu trabajo, en tus relaciones, en que tienes la casa paga, en que tienes tu confianza puesta en el lugar equivocado. Nuestra confianza debe estar puesta solamente y principalmente y solamente, repito, en nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para concluir. Y de nuevo, mi invitación es que en este mes que vamos a estar hablando de distintos padres, diferentes tipos de padres que encontramos en la palabra, nos podamos ver reflejados en ellos, aún en aquellos que no lo hicieron del todo bien. Que aprendamos de sus errores, que nos evaluemos, que nos comparemos, no para decir yo soy mejor o soy peor que aquel, sino para ver cómo Dios va a usar la experiencia de otro para modificar la nuestra. Hay otro refrán que dice, cuando veas la barba de tu vecino cogiendo fuego, ponla tuya en remojo. No muchos se la saben, ni siquiera los barbudos de aquí. Pero es eso, vamos a vernos reflejados en los demás, en lo bueno y en lo malo. Y vamos a manejar esa experiencia para nuestras vidas. Y a las madres que están aquí, aunque estamos hablando de los padres, muchas de estas cosas aplican para ustedes también. Muchas de estas cosas son comunes a los padres en sentido general, tanto papá como mamá. Así que vamos a presentar y dar gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el ejemplo que vemos, Señor, de Noé, de una persona que realmente tuvo fe en ti, tuvo la confianza, Señor, depositada en ti, te obedeció. Tuvo, Señor, liderazgo, tuvo, Señor, la autoridad para sus hijos, para su familia. Y vemos, Señor, que la consecuencia de esto fue de que su familia fue la que se salvó, Señor, la que pudo repoblar la tierra. Y gracias a ellos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, estamos sobre esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por tu instrucción a nuestras vidas. Gracias porque tú te manifiestas con poder cada momento, Señor. Y te pedimos, Señor, que en especial a los padres que estamos aquí, busquemos de ti, busquemos copiar, Señor, tu ejemplo como Padre amoroso, Padre sacrificado, Señor, a favor de todos tus hijos. Y gracias por el ejemplo, Señor, que tú y todos estos padres emblemáticos en la palabra nos han dejado, Señor. Guíanos, Padre, bendícenos y te pedimos, Señor, que nos permita seguir compartiendo en tu amor, Señor, y en tu presencia. Oramos esto, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.